Bueno, pues vamos a empezar. Bienvenidos a la asignatura de Gestión de la Documentación Jurídica y Empresarial, la asignatura por excelencia de Derecho del ciclo. A quien le gusta el derecho, pues le gustará esta asignatura. Bien sabemos que el derecho no es para todos, no a todo el mundo le gusta el derecho porque, bueno, mucho texto, mucha norma, mucha ley, mucho lenguaje burocrático que muchas veces pues nos descoloca un poco lo que nos quieren decir. Pero bueno, es una asignatura útil, como todas las que se dan en el ciclo, necesaria porque hay muchos conceptos que debemos conocer, sobre todo a nivel de documentación. Y nada, se va a dividir en bloques, ¿vale? Primero la dividirán en bloques en los que nos explicarán un poco por encima cómo se rige el derecho en España, lo que es la Constitución, la Administración Pública, Unión Europea, cómo nosotros influimos en la Unión Europea y cómo la Unión Europea nos influye a nosotros, el derecho empresarial y demás, y luego ya nos centraremos un poco en lo que es la documentación dentro de la empresa, ¿vale? Esta asignatura viene muy bien para reconocer los distintos tipos de sociedades que existen, ¿vale? Saber bien qué es una sociedad limitada, una sociedad anónima, una cooperativa, etcétera. Nos sirve también muy bien para saber las organizaciones que intervienen en la empresa, como el registro civil, como el registro mercantil y demás, ¿vale? Vamos a ver para qué sirven todos estos registros, para qué están las sociedades, cómo se regulan, los contratos también los vamos a ver aquí, todo tipo de documentación interna de la empresa, las escrituras de constitución de una empresa, todo eso digamos que es lo importante, lo que realmente tiene peso en esta asignatura, ¿vale? Pero hay que ver también todo el contenido que te ofrece, hay que saber un poquito más siempre, cultura general, y vamos a empezar con el primer tema, que es la Constitución española, ¿vale? En esta asignatura hay poco que explicar realmente, porque el derecho, aunque tú intentes explicarlo, al final te lo tienes que aprender tal cual es, porque para eso está aprobado. Si una ley te la explico, sí puedes comprenderla un poco mejor, pero al final te vas a tener que aprender tal cual, ¿vale? Entonces esta asignatura va a ser más que nada de estudiar lo que ponen los contenidos. Lo que sí puedo daros yo una serie de pautas de lo que considero más importante a la hora de pasar este ciclo. En concreto este ciclo. Si a lo mejor queremos hacer algo, una carrera de derecho, pues ya la cosa cambia bastante. Pero en este ciclo, que nos vamos a centrar mucho en lo básico, en lo que va al grano, en lo que nos va a ser útil en la empresa el día de mañana, pues a lo mejor hay contenidos que no los veo tan importantes, ¿vale? Como por ejemplo el contenido propio de la Constitución española. Aquí te viene en el primer tema un breve resumen de artículos de la Constitución española que son los más importantes, ¿no? Esa parte, por ejemplo, pues sí, está bien que la leáis a modo de información, que tengáis conocimiento sobre ella, que sepáis lo que dice, que sepáis cuáles son nuestros derechos, porque al final es esencial, pero no quiero tampoco que lo aprendáis de memoria, porque no estamos en derecho, estamos en administración. Entonces, vale, lo sabemos, sabemos de qué va, sabemos que está en la Constitución, y fin, porque después si necesitamos en algún momento la ley, nosotros vamos a saber buscarla en Internet. Vamos a saber buscar qué artículo es el que regula la operación que tengamos que hacer. O sabemos en qué BOE tenemos que buscar tal ley que es la que regula el cumplimiento de normas de nuestra empresa. ¿Vale? Entonces, más que sabernos la constitución lo que es toda la constitución, la normativa y demás de memoria, lo que quiero es que sepamos buscarla, que sepamos para qué sirve, qué significa y dónde podemos encontrarla, ¿vale? Pero siempre es bueno, a modo de cultura, pues saber cómo funciona todo esto, ¿vale? Por ejemplo, es importante saber que la Constitución se divide de dos partes, ¿no? Que tiene una parte dogmática donde están todas las leyes, todos los principios, todos los derechos de los españoles, ¿vale? Que son los que tienen mayor peso a la hora de tomarlo como rango de ley, ¿vale? Son las que más peso tienen, las que están reguladas en la Constitución. Y luego que tiene una parte orgánica donde se van a organizar todos los poderes públicos del Estado, ¿vale? Entonces, viendo un poco por encima la parte dogmática, ¿vale? Te habla de los artículos que recoge la Constitución, de los derechos inherentes de la persona, de lo que es la nacionalidad, la mayoría de edad,
los derechos de los extranjeros dentro del país. En fin, hay mucho contenido, muchos artículos muy bien resumidos, porque al final la Constitución española es muy extensa, ¿vale? Es uno de los documentos más extensos, incluso más que otras constituciones de otros países. Pero bueno, en nuestra Constitución es de lo que recoge nuestros derechos y algo debemos de saber. Saber también que la Constitución que tenemos actual es del 78, ¿vale? Que es un poco una modificación de la que se aprobó en las Cortes de Cádiz, que eso lo veríais en historia en su momento, en el 812 con la Pepa. Y nada, que todos los artículos que recoge pues están aquí, ¿vale? Están un poco resumidos. En fin, no nos lo tenemos que aprender de memoria. No es el fin, ¿vale? Lo que sí es más el fin es quizás entender cómo funcionan los organismos públicos dentro de nuestro Estado. Eso sí es más importante, porque cuando tengamos a lo mejor que recurrir a alguno de ellos, sabemos ya a cuál tenemos que recurrir antes que a otros, ¿no? Y sabemos, yo qué sé, para qué sirve el presidente del gobierno, ¿no? Por ejemplo. Pues aquí lo tenemos, en la parte orgánica de la Constitución tenemos recogidos los poderes públicos del Estado, que son tres, ¿vale? El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿vale? Esos tres. Suelen ser independientes unos de otros, excepto el judicial, que el judicial es independiente de todos los demás, ¿vale? No depende de nada más. Es un poder independiente, ¿vale? Regulado por sí mismo, que simplemente se encarga de aplicar la ley, ¿vale? La ley que se aprueba a través del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, pero al fin y al cabo es independiente. Muy bien. ¿Qué es el Poder Ejecutivo? Pues el Poder Ejecutivo es el presidente del gobierno, el equipo de gobierno y la administración que nosotros hayamos votado previamente, ¿vale? Pues se encarga de gestionar, de hacer que se cumpla y de ejecutar todas estas leyes, todos estos procedimientos que se han aprobado previamente. Poco más, simplemente que está constituida por eso, por el presidente y por los ministros. Luego el poder legislativo. El poder legislativo ya va un poco más allá y se forma no solamente por el equipo presidencial y por los ministros de esta presidencia, sino que se compone de todos los diputados, de todos los partidos políticos que han recibido poder a través de los votos de los españoles en las votaciones, ¿vale? Y aquí es donde se proponen, se modifican y se aprueban las nuevas leyes, ¿vale? Aquí esta parte se divide en dos cámaras. Hemos escuchado muchas veces desde que damos historia que tenemos en España un sistema bicameral, ¿no? Pues aquí se divide en dos cámaras, la del Congreso de los Diputados y la de los senadores. Ya está, simplemente eso. Y que el Congreso de los Diputados es el que se encarga de recibir una ley o proponer una ley, aprobarla por mayoría, y luego el Senado lo que hace es recoger esa ley que ya ha sido aprobada, volver a revisarla, un poco un trabajo redundante, ¿no? Pero bueno, así es como funciona. Recoge esa ley que ya ha sido aprobada por los diputados, la revisa y la vuelve a mandar en caso de que haya alguna modificación o en caso de que tengan que editar algo. Entonces eso se vuelve a mandar a los diputados, se vuelve a modificar, se vuelve a aprobar y así. ¿Que estamos todos de acuerdo? ¿Sale todo por mayoría? Se manda directamente a que el rey la firme y se publica en el siguiente boletín. Y ya está, ¿vale? Ese es el poder legislativo, a grosso modo, por supuesto. ¿Qué representación tienen cada una de las provincias? No hace falta que lo sepamos, ¿vale? Cada provincia tiene 4 senadores, ¿vale? Sí, me parece muy bien. No hace falta, ¿vale? Simplemente saber que tenemos el Congreso de los Diputados, que tenemos la Cámara del Senado y que ambos se encargan de aprobar las leyes y sus modificaciones. Primero los de los diputados, que tienen al final el poder de decidir, el poder decisorio, y el Senado, que lo que hace es revisar un poco lo que hacen y dar su visto bueno, poco más. Y por último, el Poder Judicial. ¿Vale? Mira, esto que tenemos aquí tenemos un esquema muy bueno de lo que acabo de decir, de cómo funciona el manejo de las leyes, ¿no? El que la proponga el Congreso de los Diputados, se haga un proyecto de ley, se manda al Senado, que el Senado la aprueba, se manda a firmar y se publica. Que no la aprueba, se vuelve a mandar de nuevo hacia atrás al Congreso de los Diputados, que vuelve otra vez a iniciar el proceso, ¿vale? Luego el Poder Judicial.
¿Qué es el Poder Judicial? Pues el Poder Judicial lo que se encarga es de arbitrar, de aplicar la ley. Si se ha aprobado una ley, el Poder Judicial se encarga de que esa ley se aplique. Si hay alguien que no ha aplicado la ley y se presenta ante el Poder Judicial, este es el que se tiene que encargar de establecer las sanciones que tengan que pagar, si ha incumplido realmente o no ha incumplido la ley, etc. Este Poder Judicial es un poco más complicado que el resto porque sí que se divide en más como subsectores, ¿no? Hay muchos tribunales. Está el Tribunal Supremo, que lo conocemos todos, la Audiencia Nacional, está también, el Tribunal Constitucional, en fin. Hay muchos poderes, ¿vale? Divididos en las competencias que tienen cada uno y a quién regula. Si regula una provincia, si regula un municipio, si regula todo el país, ¿vale? ¿Cómo se organiza? Mirad, aquí tenéis en la estructura que siguen, ¿vale? Esta es la estructura que siguen. Vamos a subrayar porque esto es importante. Y esta es la estructura que siguen, de mayor peso a menor, ¿vale? Empezaríamos con el juzgado de paz, que el juzgado de paz, bueno, se ve poco, a lo mejor lo conocéis más aquellos que vivís en pequeños municipios. Se da en aquellos municipios que no tienen un juzgado de primera instancia. A los que no tienen un juzgado de primera instancia, pues tienen un juzgado de paz donde solucionan un poco los conflictos de menor nivel, ¿vale? De menos peso. Normalmente ese juzgado está compuesto por una persona que no tiene poder judicial como tal, no es un juez, no ha estudiado derecho, ¿vale? Ni una jueza. Simplemente es una persona que está designada para ese cargo y que se encarga de aplicar la ley, pero ante pequeñas situaciones. Cualquier situación que no requiera de una aplicación de ley por parte de un letrado profesional, que ya pasaría al juzgado de primera instancia o de instrucción. El juzgado de primera instancia e instrucción lo tenemos todos explicados aquí, ¿vale? Aquí lo tenemos, que los juzgados de paz son los que se encuentran en los municipios donde no existe juzgado de primera instancia. Luego el juzgado de primera instancia, que lo que regula es el cumplimiento de las leyes a modo territorial, ¿vale? O de municipio o a veces de la provincia, pero normalmente es del municipio. Si en el municipio hay alguna cuestión que tengan que resolver, ¿no? De lo mercantil, de alguna empresa o incluso de lo penal, ¿no? De algún delito, pues si están dentro del municipio, se resuelve en el juzgado de primera instancia. Siempre, por supuesto, se puede pasar de uno a otro, se puede ir subiendo. Un juzgado de paz, un juzgado de primera instancia puede derivar el caso a una audiencia provincial o al Tribunal Superior de Justicia, ¿vale? O al Supremo. En fin, todo esto cada vez va subiendo un poquito más el rango y se va ocupando cada vez más de más contenidos y de más población, ¿vale? ¿Cuál es el que más peso tiene? El Tribunal Constitucional, siempre, ¿vale? Siempre, en toda ley, la Constitución es la que mayor peso tiene. Si tengo una ley que se ha aprobado en mi comunidad autónoma, que es Andalucía, hay una ley que se aplica en Andalucía que va en contra o que no que vaya en contra, sino que no case con una de las leyes de la Constitución, pues la que se aplicaría sería la de la Constitución, que tiene mayor peso que la ley eh, autonómica. ¿Qué más hay por aquí? Vale, la parte de lo más importante. Aquí viene muy claro todo lo que os quiero decir. Normalmente en los temas, sobre todo de esta asignatura, yo me voy a centrar en lo más importante a la hora de redactar ejercicios, de hacer el propio examen, porque al final es mucho contenido el que tenemos en cada asignatura, es mucho contenido que tenemos de derecho también, y no está tan enfocado a la empresa como sí a lo que es la ley en general. Y eso no nos va a servir a la hora de trabajar en una empresa, ¿vale? Entonces, nos venimos siempre a la parte de lo más importante, vemos qué es lo que hemos visto a lo largo del tema, vemos si comprendemos todo lo que viene aquí en la parte de lo más importante, si sabemos que hay un Congreso y un Senado, perfecto, sabemos que hay representaciones a distintos niveles, perfecto, sabemos qué tipos de tribunales hay, perfecto. Aquí se para un poquito más en estos tres, pues eso es lo más importante del tema. Y eso es lo que nos tenemos que saber. Poco más, de verdad, en esta asignatura
Estudiar lo más importante, subrayar las partes que no sean de leyes como tal, que todos los temas lo iré diciendo, cuáles son las partes más destacadas y las partes que son a lo mejor más de cultura, de que lo sepáis, de que lo leáis y de que lo interpretéis. Pero ya está, ¿vale? En fin, nada más. Ya en el siguiente tema pues nos pararemos un poquito más en lo que es aquí, en lo que es la administración pública, ¿vale? Cómo se divide y para qué sirve. Y será más de lo mismo, comentar un poco el tema, ver las partes más importantes, repasarlas un poco y para adelante, ¿vale? No os preocupéis que esta asignatura para algunos pues a lo mejor es un poco más pesada de llevar, pero no pasa nada, no os preocupéis porque no va a ser una asignatura difícil, ¿vale?